Bienvenidas y bienvenidos todos a este espacio de conversación organizado por Climática, que es un medio especializado en clima y biodiversidad para quien no lo conozca. Y este es nuestro cuarto encuentro porque estamos haciendo una gira por algunas ciudades de España para hablar sobre nuestro nuevo magazine, que si no lo conocéis tampoco, pues hemos hecho una nueva edición para 2023 y en esta edición hemos hecho dos partes, ¿no? Nos hemos complicado un poquito la vida y hemos hecho una cara A y una cara B. En la cara A hablamos de esas personas y de las acciones para favorecer la acción climática, y en la otra son las personas o acciones que, por el contrario, obstaculizan la acción climática. Entonces, en esta charla contamos con nosotros hoy a Andreu Escrivá, que es divulgador licenciado en Ciencias Ambientales con un máster en Biodiversidad y Conservación de Ecosistemas y doctor en Biodiversidad por la Universitat de Valencia. Y también tenemos a Gemma Alcañiz, que es licenciada en Biología con un máster en Estrategias de Gestión Ambiental por la Universitat de Valencia y actualmente es responsable de Educación Ambiental en IMEDES y presidenta de la Asociación Valenciana de Educación Ambiental. Entonces, bueno, hoy en esta charla en concreto vamos a hablar de retardismo climático, que es uno de nuestros temas en el magazine. Así que bueno, vamos a ir un poquito al grano en esta charla, que nos gusta así el salseo. Y bueno, aprovechando que estamos en Valencia, os quería preguntar que si tuvierais que explicar el retardismo con un ejemplo de aquí de Valencia, ¿qué se os viene a la mente? ¿Quién quiere empezar? Así, suave. Presidenta. Bueno, yo creo que lo que más está saliendo y lo que más se conoce también a nivel nacional es el tema del puerto de Valencia, ¿no? Que, bueno, por una parte, luego hablaremos y comentaremos que estamos en la ciudad que es la capital verde de Europa este año y que tiene unos compromisos con la lucha contra el cambio climático, pero al mismo tiempo se está hablando, se ha aprobado la ampliación del puerto, que va a suponer, bueno, un impacto bastante elevado en lo que es la línea de costa, pero además pues tiene un impacto a nivel de emisiones por todo el transporte, que esa ampliación del puerto se va a hacer por algo, ¿no? Se va a hacer para que aumente el tráfico portuario. Entonces, bueno, todo eso va a llevar unas emisiones inherentes que, bueno, pues, que no se pueden reflejar tampoco en esa lucha contra el cambio climático que se dice muchas veces, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues yo diría, en este caso, hay una campaña mediática institucional sobre la albufera. La albufera es un espacio natural de importancia internacional, pero de pronto se han puesto todos muy no sé, se han rasgado las vestiduras con que la albufera necesitaba, la albufera tenía que estar mejor, la albufera es un símbolo. La albufera está exactamente igual que hace 6 meses, que hace un año, y está mucho mejor, gracias a los últimos 8 años, de lo que estaba hace 15, por ejemplo. Entonces ahora de repente les ha pegado por la albufera, cosa que a mí me fascina particularmente, sobre todo algunos medios de comunicación valencianos. El pacto por la albufera, los premios Nobel por la albufera, los cocineros por la albufera. Bueno, está muy bien hablar de la albufera, pero vamos a hablar también, como decía Gemma, de las cosas que la pueden perjudicar, como la ampliación del puerto, y después del tipo de agricultura intensiva que tenemos, del tipo de usos turísticos que se están potenciando, del tipo de edificaciones que tenemos. Entonces no vale ese reconocimiento de decir que somos muy verdes porque nos gusta mucho un espacio natural, hay que, digamos, actuar para mejorarlo de verdad. Ambos estáis involucrados en la divulgación climática y educación ambiental. De todas las estrategias retardistas que se utilizan actualmente, ¿cuál creéis que es la más dañina y la más difícil de combatir? Empiezo para ello y así. A mí la que más me preocupa y la que creo que tiene más poder de retardar la acción es cuando se comunica que estamos haciendo cosas, cuando esas cosas en realidad pues, no tienen mucho poder transformador, ¿no? Cuando, bueno, pues el tema, por ejemplo, del vehículo eléctrico, ¿no? Pasar a vehículo eléctrico, pues bien, estupendo, ya pasamos a vehículo eléctrico y ya tenemos todo solucionado. Bueno, pues sabemos que no, que hay que ir mucho más allá que ese simple cambio de un motor a otro. Y entonces,
cuando la ciudadanía ve que, bueno, pues que se anuncian, que se están tomando medidas y se están haciendo muchas cosas verdes y se está poniendo todo de color verde y todo es sostenible, pues dice, bueno, pues ya está, ¿no? Se está solucionando, se están haciendo cosas, pues estupendo, vamos en la línea, ¿no? Y ya, pues yo como que me dejo llevar porque ya estoy viendo en la prensa y en los medios, estoy viendo que están haciendo un montón de cosas. Pues eso, las medidas que no son transformadoras, que en realidad no logran disminuir mucho las emisiones de gases de efecto invernadero, pero que se venden como que sí lo son, ¿no? Entonces esas creo que son las más perjudiciales porque al final pues retrasan que de verdad se tomen las medidas necesarias, que normalmente pues cuestan más y son las que más cuesta de implantar. Pues yo iba a decir algo parecido, pero además hay una parte, digamos, de percepción social. Ahora ha salido un estudio hace poco que dice que los españoles estamos súper concienciados con esto del cambio climático, que exigimos más acción, ¿no? Es cuando uno va a las preguntas realmente de lo que se está preguntando a la gente, es decir, más allá del titular de que estamos muy concienciados y que exigimos más acción climática al gobierno, lo que vemos es que es todo hueco, es decir, la gente está exigiendo en vacío, está diciendo sí, estoy a favor del bien y en contra del mal, pero no se está explicando, digamos, cuáles son las contrapartidas o qué implica más acción climática. Entonces, para mí una política retardista es intentar, digamos, colar esa agenda ambiental a nivel institucional, incluso más que empresarial, pero no invertir en educación ambiental. Es decir, si por mucho que tú quieras decir, oye, pues tenemos estas políticas, tenemos lo del cambio de renovables de tal, tenemos el cambio de vehículos eléctricos, estamos poniendo puntos de... Bueno, pero si la gente no lo entiende, la gente no lo pide, sobre todo la gente no es consciente del tipo de cambio que hay que dar a nivel social, lo que estamos haciendo es empezar la casa por el tejado y en algún momento se va a caer, y eso al final lo que está haciendo es retrasar un cambio potente, estructural, que es lo que necesitamos en este momento y lo que lamentablemente pues no veo, ¿no? Y al final la gente eso como es un retardismo que nos hemos dado entre todos, ¿no? Es un retardismo de decir, no, si estamos todos súper concienciados, somos súper buenas personas y además es que lo hagan los que mandan, ¿no? Y después lo otro relacionado con esto es lo de los ricos contaminan mucho, sí, contaminan mucho y de hecho acaban de pintar, cosa que me parece estupendo, el jet privado, ¿no? De unos cuantos jets privados y tal, a la vez que salía lo de Stonehenge, aunque lo de Stonehenge ha acaparado muchas más portadas. Hay un retardismo individual, casi es una excusa más que el retardismo, que es, oye, pero si yo no contamino ni la millonésima parte de lo que contamina Taylor Swift, ¿no? Pobre mujer que está siempre, es el ejemplo que sale siempre. Es verdad, pero eso al final es una fórmula para no hacer nada, para quedarte muy contento diciendo, como no puedo hacer nada, como mi huella no tiene nada que ver con esa huella, pues no voy a impulsar cambios estructurales, no voy a hablar con mis vecinos, no voy a cambiar ninguna rutina que tenga que sea fácil de cambiar, incluso mejor para mí, y creo que eso también hay que combatirlo, ¿no? Y se junta con esa autopercepción de somos muy sostenibles como sociedad porque todo es sostenible y además estamos muy concienciados y realmente no es así. En esa encuesta que comentaba Andreu, el 80%, el titular es el 80% de la sociedad española pide que el gobierno tenga más lucha contra el cambio climático. Vale. Si la pregunta es, ¿tú consideras que el gobierno debe implantar más medidas contra el cambio climático? Claro, si la pregunta es así, pues poca gente va a decir no. Todo el mundo, el 80%, que ya me parece poco, el 80% dice que sí. Claro, si la pregunta hubiese dicho, ¿tú quieres dejar tu coche en casa? Porque eso es lo que tienes que hacer para luchar contra el cambio climático, pues ahí ya no sería un 80%, sería bastante... Seguramente daríamos la vuelta, ¿no? Claro, sí. También hay que ver, cuando sale un titular de una encuesta, las encuestas es que me apasionan, porque te puedes decir una cosa y lo contrario fácilmente. Hay que ver la pregunta al final, ¿no? Es el 80% de la población está a favor de la lucha contra el cambio climático. Sí, pero bueno, que la gente sabe lo que significa, lo importante, ¿no? Lo que decía Andreu desde mi parte, ¿no? De educación ambiental, que es fundamental que la gente entienda qué significa estar a favor de la lucha contra el cambio climático, porque significa que hagas cambios en tu vida diaria. No significa que alguien que no sé muy bien quién, un ente abstracto, haga cosas que a mí no me van a afectar. Frente a estos discursos retardistas, ¿qué estrategias creéis que son fallidas frente a estos discursos? Yo creo que una es la ridiculización. Esto
no me he confesado nunca, pero creo que empezará siempre con yo he pecado o algo así, ¿no? Pues yo he pecado, yo he ridiculizado a los negacionistas, a los retardistas. Creo que no es útil. A veces es lo que te pide el cuerpo, porque hay especímenes negacionistas que sinceramente lo que te piden es casi una burla y hay que contenerse para no ir a degüello. Pero creo que es contraproducente y yo de hecho me he equivocado muchas veces pues diciendo esto no tiene ninguna relevancia o esto no tiene ningún impacto. O el otro día en Twitter, antes de tomar un pequeño descanso de Twitter, uno me contestaba a un tuit que hacía sobre el catastrofismo y tal, y dice, pero a mí me da igual los negacionistas, un negacionista habla en la barra de un bar y ya está, no afecta a la ciencia, no afecta a la verdad, no afecta. Esta persona no ha estado nunca delante de un grupo de gente o un instituto, no ha estado nunca en una reunión con empresas, en una reunión institucional con un ayuntamiento, es decir, porque ese negacionismo sí que permea. Entonces, ridiculizarlo lo que provoca, y esto en psicología está muy estudiado, al final es un efecto rebote en el cual tú refuerzas la conciencia previa que tenía esa persona. Al sentirse atacada, lo que hace es reforzar esas creencias previas. Por eso es tan difícil, ya no solo en el cambio climático, sino en todo lo que tiene que ver con los bulos, con las conspiranoias, etc. Es muy difícil sacar a alguien, por ejemplo, que esté aún clavado con la conspiranoia de las vacunas o con otra historia. Porque llega un punto en el cual es un sistema de creencias, no es un sistema de evidencias. Entonces da igual lo que tú le digas con evidencias porque no estás funcionando en el mismo paradigma. Y yo creo que ahí lo que hay que hacer es, 1, entender, 2, no ridiculizar, 3, educación ambiental, y me habéis preguntado lo que no hay que hacer. Entonces, perdona porque me he ido directamente a lo que hay que hacer porque he venido con espíritu positivo. Pero creo que sobre todo no hay que ridiculizarlos y hay que tratar de... Por Dios, ya estoy otra vez en positivo. No hay que ridiculizarlos, me callo. Para una vez que quería hacer cosas propositivas. Yo creo que últimamente lo que creo es que lo que no hay que plantearlo es como una batalla, una lucha entre el bien y el mal o entre un lado o el otro, ¿no? Al final, yo creo que el negacionismo y el retardismo son posiciones totalmente entendibles. Porque, claro, lo que se plantea, lo que si tú conoces todos los impactos que va a producir el cambio climático y todo lo que tenemos que hacer, pues dices, pues bueno, pues voy a buscarme alguna excusa por ahí, ¿no? Y entonces yo creo que lo que no hay es plantearlo como yo tengo la verdad absoluta, la otra persona está equivocada y le tengo que hacer cambiar, tengo que hacer que cambie su idea, sino valorar su posición como algo natural. Claro que ante un reto así es normal que tú busques una excusa, que busques no será tan malo, no va a ser tan pronto, a mí no me va a afectar, todas estas cosas, ¿no? Entonces, simplemente plantearlo como una conversación que, bueno, pues tampoco hace falta que... es que a veces en redes sociales, ¿no?, se ven confrontaciones muy fuertes, pues yo creo que no hace falta tomárselo como algo personal. Bueno, pues nosotros tenemos unas ideas y queremos que las cosas se hagan de determinada forma porque consideramos que es lo mejor para todo el mundo, para toda la ciudadanía, pues presentarlo como algo en positivo que les va a ayudar también y ver en qué parte les puede ayudar, ¿no? Ver estás hablando en positivo ya, ¿eh? Sí, bueno, sí. Es que es la parte de educación ambiental, hay que hablar en positivo. ¿Y qué conceptos también creéis que están siendo mal usados por la parte ecologista y que los retardistas han usado a su favor? Bueno, a ver, yo creo que ahí hay una cuestión y es primero la incertidumbre. De hecho, hay en The Climate Outreach, de un grupo de investigadores que trabajan sobre estas cuestiones, sacaron un manual de la incertidumbre que el Ministerio ha traducido, la Oficina Española de Cambio Climático. Es muy útil porque la incertidumbre para un científico no es lo mismo que la incertidumbre para cualquier persona que vaya por la calle, en el sentido de que cuando uno hace un estudio, que tú sepas o no algo, o sea, es que, pongo un ejemplo, tú estás en un debate de televisión con un negacionista, ¿no? Y te dice el negacionista, ¿me puedes decir cuánto habrá subido el mar en el año 2085? Y tú dices, no lo sé, te voy a dar un margen de confianza para una medida. A 2100 en Valencia son 71 centímetros, ¿vale? Respecto a lo que tenemos ahora más o menos. Pero evidentemente yo no puedo asegurar que sean 71, bueno, son 72 o son 64 o 79. Pero lo que escucha ese negacionista y lo que escucha sobre todo la gente es no lo sé.
que no sabes dar una respuesta. No, mi incertidumbre no es que no sepa si va a subir o no, mi incertidumbre es al respecto de una medida que tiene un margen de confianza. Entonces creo que es muy difícil trasladar la incertidumbre sobre lo que sabemos o lo que no sabemos. Esto se ha visto ahora con el caso de la corriente del Atlántico Norte, que resumiendo mucho, desde hace muchísimo tiempo se sabe, y todas las personas digamos que estamos un poco al tanto de esto, hay estudios que hablan, bueno, pues de que si hay un deshielo, entonces entra en Groenlandia y entra al océano mucha agua fría y dulce, puede romperse esta corriente transportadora de calor que nos viene a Europa. Vale, eso se sabe, ¿no? Por dónde se puede romper exactamente o cuáles son exactamente las consecuencias es algo más discutido. Pero ahora ha habido una serie de controversias en las que ahora no entraré, luego igual, pero ahora no. Y entonces lo que mucha gente ha entendido es que igual vamos hacia una glaciación. Yo no estoy poniendo la culpa ni en quien lo ha dicho, ni los investigadores, ni en los periodistas, ni en algunos periodistas sí, porque de hecho hay el ejemplo de un medio que primero lanza en abierto el mensaje catastrofista y luego una semana después para suscriptores dice lo que sabemos realmente. Pues esto lo que pasa es que gente como Esperanza Aguirre, con la que discutí en directo en la tele, que te dice que tú eres muy joven pero en mi época se decía que íbamos hacia una glaciación, va a tener argumento perfecto ahora para decir, ¿ves? Si es que volvemos a ir hacia una glaciación, esto no hay cambio climático, o si lo hay son ciclos naturales, más frío, más calor y más tal. Entonces, esa incertidumbre asociada a procesos climáticos muy difíciles de conocer, pero de los cuales tenemos una gran certeza de los impactos que pueden causar, pero hay una incertidumbre inherente porque es todo el sistema climático interactuando, eso es muy complicado de trasladar y hay que ser muy cuidadosos. Y sobre todo yo creo que de esto tenemos conciencia, gente como Gemma, como yo y como otros compañeros, que nos hemos puesto delante de personas durante muchos años, muchas veces, y que al cabo de un año hablamos con centenares, con miles de personas, y tenemos esa visión de, ostras, hay que ir con mucho cuidado según qué decimos, porque si explicamos mal la incertidumbre, estamos alimentando la inacción. Aparte del tema de la incertidumbre, yo creo que la terminología también es importante sí. y hay términos que los hemos utilizado hasta aburrir y aburrir a la ciudadanía en general. El tema de climático, pues se utiliza para todo, igual un evento climático, que un libro climático, que un libro climático, que una silla climática. Bueno, hay ejemplos enormes y resulta que ahora todo es climático. Entonces, cuando todo es cambio climático, al final nada es cambio climático, porque al final el público en general ve que ahora cambio climático está en todas partes, todo es cambio climático. Ahora les ha dado por ahí, ¿no? Y suena como que parece una moda porque es que les ha dado por cambio climático, cuando hace unos años, y todavía sigue pasando, era desarrollo sostenible, ¿no? Salió desarrollo sostenible, se empezó a utilizar y se utilizó tanto que ha perdido todo el significado. Ahora todo era sostenible y al final nada es sostenible porque bueno, pues, pierde todo el significado. Yo creo que la terminología es importante y a la hora de comunicar pues hay que ser cuidadoso en cómo utilizas esas palabras para que al final la ciudadanía entienda lo que estás hablando, pero no piense que es algo que es una moda y que bueno, pues ya pasará, ¿no? Perdona, yo ahí justamente con esto de que todo es climático, ahora con el tema hay una ofensiva, digamos, legislativa del gobierno actual de la Generalitat Valenciana para desproteger la costa, para desproteger la huerta, en fin. En el caso particular de la huerta hay un partido de izquierdas valenciano que ha dicho, y en plena emergencia climática desprotegen la huerta. No, a ver, lo de la huerta, la importancia es sistema alimentario, es importancia paisajística, etnológica, es importancia de biodiversidad por una huerta bien gestionada y tal. Lo principal no es lo climático, es verdad que la huerta de Valencia en particular, y se ve muy bien en los mapas de calor, da más frescor, pero esto viene por el efecto isla de calor, ¿no? Pero creo que es contraproducente porque al final cuando todo es climático, creo que me lo comentó Gemma hace tiempo, alguien sacando cubos de agua de no sé qué sitio, es que el cambio climático y tal, y al final no se entiende y después cualquier cosa mala que pase es climático. Y otro ejemplo muy particular que me fastidia mucho, el Ministerio de la Transición para la Transición Ecológica, que básicamente solo se ocupa de energía, en el Día Mundial de la Biodiversidad
dice que el cambio climático es la mayor causa de pérdida de la biodiversidad. Eso es mentira. La mayor causa de pérdida es la destrucción de hábitat, la fragmentación, las especies invasoras, la contaminación, también está el cambio climático. Y yo lo señalé, luego borraron el tuit por las críticas recibidas y volvieron a poner, el cambio climático es uno de los mayores. Oye, estamos hablando de biodiversidad, ¿por qué no me hablas de fragmentación de hábitat, de contaminación, de otra cosa? ¿Por qué estás empeñado en poner cambio climático? Porque vende. Porque piensan que cambio climático, y creo que al final la gente se está hartando, y eso lleva también a otros movimientos reaccionarios, digamos, de contrapeso contra este uso excesivo, y creo que tendríamos que ser cuidadosos también dónde ponemos el adjetivo climático, porque lo vamos a, ya está desgastado, pero lo vamos a banalizar por completo. Al final, cualquier problema que haya, cualquier problema en el medio ambiente es cambio climático. Está relacionado con el cambio climático. Por ejemplo, durante la pandemia, que pues, salían imágenes de Madrid sin la boina de contaminación, que es contaminación atmosférica, que tiene consecuencias en la salud porque son gases contaminantes, pero no son todos gases de efecto invernadero. ¿Qué pasa? Que la gente decía, mira qué bien, estamos solucionando el cambio climático, la pandemia nos viene genial porque ya esto va a solucionar el cambio climático, con esto tenemos... Claro, al final todo el mundo busca como, a ver cómo me busco la excusa para no tener que esforzarme, ¿no? Es muy humano. Entonces, hubo gente que dijo, bueno, pues con esto del confinamiento y tal, pues como que tenemos un margen ahí de seguir emitiendo porque hemos dejado de emitir, hemos mejorado ¿veis? Las ciudades están buenísimas y ya no tienen esta contaminación, pues como que tenemos ahí un margen, ¿no? Entonces, es peligroso esto de que se confundan los conceptos. Y ya si metemos la capa de ozono, pues ya. Está algo tremendo ya. También podemos hablar un poquito de catastrofismo a la hora de informar. ¿Qué pensáis de este tipo de mensajes y cómo los contrarrestáis? Pues creo que el catastrofismo es un privilegio de los países del primer mundo y sobre todo de unas determinadas clases sociales. Nos podemos permitir ser catastrofistas. Esto es como en la pandemia a la que estabas hablando. Recuerdo un médico africano, no sé si era de Libia, que decía esto de los antivacunas es una pílula mental que os habéis montado en Europa porque podéis serlo. Aquí no se puede ser antivacunas porque las pocas que llegan tú ves que están salvando vidas, ¿no? Pues al final es un privilegio de gente que tiene un determinado estatus y se puede permitir ser catastrofista. Y después creo que es contraproducente porque Gemma lo está, creo que, reiterando todo el rato, el pensar en la gente que tienes delante, el tener humanidad y empatía. Yo sé, no soy ni particularmente relevante ni famoso, tengo pues escribo, tal, llego a gente. Pero yo sé que si yo pongo algún día un tuit un poco catastrofista, hay gente que ese día se va un poco agobiada a dormir. Y lo sé porque me lo han dicho. Me han dicho en privado, oye Andrés, nunca te había leído así, oye, me has agobiado mucho, oye, de verdad esto es tan serio como has puesto. Y uno tiene que ser consciente de la responsabilidad que implica hablar en público y tener una cierta credibilidad y un cierto eco, ¿no? Y creo que el catastrofismo, primero, nos lleva a pensar que está todo perdido. Total, pues ya que está todo perdido, este dicho lo digo siempre, que es el folleu que el món se acaba, que en España es una cosa mucho más aburrida, que es lo de, bueno, que me queda en el convento, me cago dentro, que tiene mucha menos gracia, sinceramente, pero creo que lo que hace es decirle a la gente que da igual, como decía, y esto lo vi una vez, no, oye, pues quiero visitar esto antes de que desaparezca. Y ya hay guías de 100 lugares que visitar antes de que desaparezcan. Entonces, el catastrofismo de pensar que está todo perdido nos lleva a eso. Creo que no estamos legitimados a ser catastrofistas. Creo que es muy egoísta por nuestra parte, sobre todo por la parte del primer mundo y por la parte de gente, digamos, de una determinada clase social del primer mundo. Creo que nos debemos a la gente que nos rodea, nos debemos a la humanidad, a la fraternidad y sobre todo a la capacidad de transformar, porque nunca es demasiado tarde para cambiar determinadas cosas, ni para salvar algunas que aún pueden ser salvadas, siendo realista. Pero creo que el catastrofismo impide, y sobre todo creo que hay muy poca empatía por parte de un tipo de divulgación en particular que lo que busca es cuanto peor mejor, ¿no? Como dijo Rajoy, el filósofo.
Yo aquí, pues, no lo tengo claro. Nosotros hicimos un trabajo el año pasado de hacer una guía de buenas prácticas de comunicación de temas de medio ambiente. Hicimos muchas entrevistas a comunicadores, a periodistas, divulgadores y preguntábamos esto, ¿no?, del tema del catastrofismo. Pues había unos que sí, otros que no, otros que a ratos, otros que sí pero no, y yo estoy con el que sí pero no. Tengo claro lo que comenta Andreu y últimamente estoy intentando tener mucho cuidado con esto de... Hay gente que te está escuchando, te está leyendo, te está viendo y hay que tener en cuenta qué sensación, con qué ideas se va a ir a su casa. Esto de meter miedo a la gente y ya está, creo que debería estar prohibido directamente. Ya si hablamos de educación ambiental dirigida a escolares, debería estar directamente prohibido determinados mensajes, pero sí que es verdad que estamos ante un problema que es muy grave y que hay que dejarlo claro. Pues claro, comunicar un problema que es tan grave, o sea, no alarmista, pero sí, digamos, hay que dar los mensajes que son realistas, ¿no? ¿Cómo de realista sin ser catastrofista? Pues no lo sé. Vamos probando ahí mensajes, vamos probando imágenes, vamos probando estrategias para ver qué es lo que llega mejor. Pero siempre, después de ese mensaje, siempre tiene que ir, vale, esto es lo que podría pasar, o esto es lo que ya ha pasado, o lo que está pasando, pero tenemos un margen de acción. Siempre dar esa parte de no estamos abocados al desastre y aquí vamos a morir todos y no hay solución, porque claro, eso no, para todos nosotros pues no estaríamos aquí esta tarde, estaríamos haciendo otra cosa, pero sí que ser realista y dar los mensajes que conocemos de cuál es la situación, pero siempre después ofrecer un margen de acción para las personas que están escuchándote, que te están leyendo, ¿no? Es decir, bueno, pero podemos hacer todo esto. Yo aquí justamente recupero casi siempre una cosa que le leí a Naomi Klein en una entrevista después del Esto lo cambia todo, que lo editó en el 14, que el periodista le dice, oiga, pero ¿usted de verdad cree que se puede hacer algo? En plan de, va, dime que estamos perdidos. Y ella dice, hombre, es que si pensara que no se puede cambiar, primero no hubiera escrito el libro y no estaría perdiendo aquí mi tiempo contigo. Entonces yo creo que todos los que estamos aquí, tanto aquí ahora, aquí hablando, como el público, como la gente que nos esté escuchando, yo creo que tienen en su foro interno la certeza de que se pueden cambiar cosas, porque sabemos que se pueden cambiar y se han cambiado cosas mucho más difíciles en este país de lo que implicaría una acción contra el cambio climático seria y estructural. Se ha cambiado la configuración, digamos, del Estado territorial, se ha cambiado estructuras públicas, se ha cambiado legislación súper potente, veníamos de una dictadura, ahora no lo estamos. Yo creo que es como si la gente del año 42 hubiera dicho, ya está, pues abandonamos para siempre, ya no hay ningún intento, ¿no?, nunca de restaurar la democracia, ni de luchar por nuestros derechos, ni nada, ¿no? Es que hay que luchar. Y yo creo que ahora sería como, bueno, como yo me puedo permitir vivir un poco como vivo ahora, porque más o menos, pues bueno, me compro el coche con certificado verde, me compro la camiseta con esto, tal, pues es verdad, no hay nada que hacer. Yo voy a hacer lo que pueda, pero no hay nada que hacer. Y es una actitud muy nihilista que yo creo que no nos conviene en nada, sinceramente, y después que es muy egoísta, al final no tiene que verlo. Eso es muy egoísta y de cara a la ciudadanía, ese tipo de mensajes genera un desánimo que el problema es que luego es muy difícil de levantar el ánimo y la esperanza. Y si tú consigues hundir al personal, pues luego a ver quién los anima. Desde luego no voy a ser yo, pero que no soy la alegría de la huerta. Pero sí que coincido con Gemma que es muy difícil, ¿eh? Desde hace mucho tiempo hemos estado... Oye, los mensajes que dan más esperanza, pues ahora resulta que la gente actúa menos porque cree que estamos haciendo lo mejor. Los mensajes que hablan de rabia van bien para activarse, pero luego hay que saber hacia dónde ir. Los mensajes del miedo paralizan, pero tal, los mensajes de... Entonces, yo creo que al final es un poco lo que funcione en cada momento, para cada ciudad, para cada entorno social, sabiendo que tiene que ser mutable y sobre todo dando siempre esperanza y herramientas. Y cambios, eso no sé ahora qué guía, porque hay muchas de acción, no sé ahora cuál era. Así han sacado, creo que fue la agencia SYNC o la FECIT, sacó una guía de cómo hablar de cambio climático. Tienes las cosas que propongas, ¿no? Pues tienen que ser divertidas, cercanas, que puedas hacer, que puedas empezar ya, o sea,
yo te tengo que decir algo que tú puedas empezar ahora mismo o mañana, ¿no? A cambiar el chip. Y creo que ahí también estamos fallando y desde luego si estamos en un marco catastrofista, pues no. Catastrofista en el sentido de que la catástrofe es inapelable, es inminente y no podemos hacer nada, ¿no? Y yo creo que estamos en un punto, perdona, Sí, no. que no solo decir que podemos hacer, sino dar ejemplos de cosas que ya se han hecho, porque yo este mensaje de es tan fatal y no se está haciendo nada, es mentira. Igual que antes comentaba el tema de la albufera, ¿no? Está fatal la albufera, hay que protegerla. La albufera está muchísimo mejor de lo que estaba hace unos años. Yo en el 99 hice prácticas en la albufera, ahora está mejor de lo que estaba en el año 99. Es verdad que se puede seguir mejorando, que se necesita seguir mejorando, claro que sí. En el cambio climático hemos avanzado muchísimo, hemos conseguido hacer muchas cosas. ¿Que necesitamos hacer muchas más y mucho más rápido? Sí, todos de acuerdo, pero también dar ejemplos de cosas. Hay mucha gente en muchos sitios que ya está haciendo acciones que tienen ya resultados y que se pueden mostrar. Entonces, bueno, pues decirle, mira, sí, la cosa es fatal y tenemos delante un reto tremendo, pero ya hay gente que está haciendo cosas que tú puedes replicar. Que eso, perdona, yo últimamente ahora que estamos en Valencia, bueno, ahora que estamos, yo estoy siempre aquí, pero como estamos en Valencia, yo una cosa que le diría a la gente que nos esté viendo es que busque Valencia, el mapa en Google Maps o en cualquier mapa, en OpenStreetMaps, y que vea la imagen satélite, vea el Río Verde que la atraviesa, ¿no? Es el parque urbano más largo de Europa, si no me equivoco, de longitud, y es el mejor valorado en Google por la gente. Pero lo importante es que es un parque que no existía, era el río se desvía por una riada, todo eso lleva una serie de controversia que no podemos entrar, pero el caso es que a partir del año 57 se empieza a pensar, oye, ¿qué hacemos? Se desvía el río original que queda por dentro de la ciudad se seca, queda nada, y en la democracia se piensa, oye, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo gestionamos este espacio? Y se hace un jardín, un parque, un sitio donde la gente bueno, pues va a pasear, a bailar, a hacer deporte, a sacar un picnic, una cosa fantástica, ¿no? Que es la envidia de muchas ciudades. Esto no tuvo por qué ser así. Hay planos y hay imágenes que se pueden buscar. Si se busca autopista Río-Valencia, lo que se ve son el proyecto original de los años 60 de llenar eso que ahora son miles de personas paseando al perro, jugando a rugby o bailando, llenarlo de carriles de coches. Además, el objetivo era que la gente de Madrid pudiera llegar a la playa sin tocar Valencia, directamente a la playa, ¿no? Por dentro del río. Bueno, pues esto no ha sucedido y yo creo que hay que reivindicar que ahí tenemos una utopía. Esto es una cosa que si tú se lo dices a alguien de los años 60, igual les suena, no, esto es imposible, aquí van a construir edificios, o van a hacer carriles, o van a poner un tren o algo, pero esto no, esto es un jardín para que seguro que querrán sacar dinero, que querrán especular. Pues al final la presión de la gente, que esto hay que decirlo, esto fue una presión organizada de miles de personas que decían que querían ese espacio vivo, lo querían para la ciudad y lo querían verde, consiguió que sea un jardín maravilloso en vez de una autopista urbana. Y yo creo que hay que coger esos ejemplos, como decía Gemma, decir, oye, que hemos conseguido cosas. Y lo que no podemos dar es la imagen de que estamos exactamente igual que en los años 90, que en los años 2000, porque si uno mira las previsiones del IPCC de los años 90 a los años 2000, nos íbamos a más de 4 grados. Muy fácil, incluso 6 y pico y tal. Y de hecho se hablaba, que esto es una controversia, esto es muy breve, pero se hablaba mucho del business as usual, ¿no? Bueno, pues seguir como hasta ahora. Se hablaba del escenario peor, del RCP 8,5, es decir, el que emitíamos más y calentábamos casi 6 grados. Ahora ya no se habla, de hecho hubo una controversia hace unos años de decir, oye, dejemos de llamar business as usual, es decir, seguir como hasta ahora, al peor escenario, porque ya no estamos en el peor escenario, estamos en un escenario malo, muy malo, y que hay que mejorar, pero a marchas forzadas. Pero no estamos en el peor, entonces algo se ha hecho, y yo creo que si no asumimos, y no es que haya que aplaudirlo, pero si no nos congratulamos un poquito por haber sido capaces de meter este tema y de estar aquí, hay una revista de cambio climático en España en estos momentos, pues vamos a celebrarlo y sobre todo después vamos a usarlo como impulso para seguir trabajando. En folletos que hacíamos hace unos años poníamos abajo del todo. Y una cosa muy importante
hay que hablar de cambio climático. Bueno, pues igual nos hemos pasado de frenada porque ahora se habla de cambio climático en sitios que dices, ostras, no sé. Necesito un espacio libre de cambio climático. Igual que libre de humos, pues libre de cambio climático, ¿no? Aparece cambio climático hasta en la sopa. O sea, no puedes ver la tele sin que aparezca cambio climático, las series, bueno... También los que somos frikis de esto lo vemos en sitios donde... No, pero es imposible. Pero en estás en la piscina y los de al lado están hablando de tal, que hace calor, sí, el cambio climático, no sé qué, y tú, estoy en una piscina, quiero desconectar. Es imposible desconectar ahora mismo, y te aparece en todos sitios, y camisetas, y no sé qué. Lo que decía antes, ¿no? Del cambio climático ahora se utiliza para todo y está en todas partes. Bueno, pues hemos logrado ese objetivo de que se hable de cambio climático. Ahora es raro que no aparezca, pues en la prensa aparece de forma habitual. Y en diferentes secciones, ya no es solo el tema del medio ambiente, sino la gente sabe que está relacionada con la salud, que está relacionada con la economía e incluso están viendo que está relacionando con los deportes. Ojo, que no se puede jugar al fútbol a determinadas horas porque es que igual es perjudicial para la salud de los futbolistas y de la gente que lo va a ver, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos conseguido cosas. Eso sí. Cuando llegue al fútbol el cambio climático, ahí lo hemos conseguido. Esta pregunta ha dado para mucho. Ahora que mencionábamos el caso de nuevo de Valencia, claro, lo de esta ciudad es un caso bastante particular, ¿no? Porque ha sido nombrada Capital Verde Europea. Entonces yo os quería preguntar, ¿este título ha afectado de alguna manera a las políticas retardistas que hay aquí? ¿Las ha incentivado o ha hecho que sean más evidentes para la población? No, yo creo que lo que está señalando, y eso se ha visto porque de hecho hay una especie de foro social, ¿no? De debate sobre Valencia, Valencia Capital Verde, ¿no? Como entre interrogantes, diciendo, ¿qué está pasando? ¿No? Porque la gente lo que ha percibido, yo creo que eso es positivo, ha percibido que una cosa es el discurso, que puede ser greenwashing institucional, y por otra parte está la realidad. Y yo creo que es bueno que se evidencien la falta de acción en algunos ámbitos, que se evidencie que en una capital verde o que otro tipo de reconocimientos, no solo el sello que tú lo tienes ahí, sino que luego tienes que ser coherente, ¿no? Y me parece bueno que haya habido una parte de la ciudadanía que está empezando a exigir, que está empezando a mostrar ciertas incoherencias con todo esto, ¿no? Y yo creo que bueno, pues resulta evidente pues que se podría ir mucho más rápido y Valencia podría hacer mucho más honor a su capitalidad verde de lo que está haciendo, ¿no? Y esto, digamos, sencillamente escuchando lo que la gente, asociaciones de vecinos, digamos, con tema de movilidad, con tema de pisos turísticos, que quieras que no acaban teniendo una relación con la cuestión verde, con temas también de la protección de los espacios naturales, de la huerta, etcétera. Pues hay una sensación, digamos, de freno de algunas políticas que van en línea básicamente con las políticas que se están llevando a cabo en toda Europa. Es decir, uno va a Europa y hubo un momento, hace unos años, en los cuales tú ibas a Europa desde Valencia y parecía que estabas en el mismo plano de existencia, ¿no? Yo creo que la gente está percibiendo que eso se está quebrando y muchas personas no quieren que se quebre porque supone una mejora en su vida. Un caso muy claro es el tema de las supermanzanas, que en Barcelona también generaron mucha oposición en algún momento determinado, pero fíjate que ahora ha salido la sentencia que dice que, oye, no, las supermanzanas mal, hay que revertirlas, y los propios demandantes dicen, no, por favor, no las quitéis, claro, porque la gente pasea mucho más por allí, sí, tienes un rato de ruidos y tal, y de pronto un cliente que venía en coche ya no viene y tal, pero de pronto recibes muchos más clientes, la ciudad es mucho más bonita, y yo estoy en Barcelona viendo a gente cenar, bajándose la cena, a cenar en un banquito allí en l'Eixample, o me contaron también, pues llamando a cenar a casa a un niño que estaba jugando en la calle, cosa que en una ciudad como Barcelona, en el centro, es absolutamente impensable desde hacía años, ¿no? Entonces yo creo que se ha quebrado un poco esta esperanza de igualar Valencia a grandes ciudades europeas en espíritu y en calidad de vida. Y creo que es bueno que la gente perciba que ese es un camino deseable y sobre todo que no es un camino garantizado, sino que hay que trabajárselo, y que aunque haya un reconocimiento que indudablemente viene por algunas cosas que se han hecho muy bien, hay que mantener la exigencia sobre lo que significa esa etiqueta.
Yo, por mantener el mensaje positivo, yo creo que lo primero es alegrarse de que Valencia ha sido nombrada capital verde por algo, ¿no? Que se hacen cosas y se hacen cosas muy bien. Y creo que este año pues puede ser una oportunidad para determinadas políticas que igual había reticencia a implantarlas, pues que estén como medio obligados a implantarlas, porque está ese reto de que hay que demostrar por qué es capital verde y tienes... A mí me preocupa más el año que viene, pero este año yo creo que van a hacerse muchas cosas que igual de otra forma, si no hubiese sido por la capital verde, no se haría, ¿no? Y también porque nos sirve como para replantearnos capital verde, ¿por qué? ¿No? ¿Qué hemos hecho para que Europa haya decidido que la capital verde este año es Valencia? Yo creo que hay mucha parte de la ciudadanía que no sabe lo de la capitalidad verde y a mí me han dicho, la entrada de Valencia pone capital verde, ¿y por qué el cartel no es verde? Bueno, pues ese es el nivel, ¿no? de algunas personas del conocimiento que tienen del capital verde, ¿qué significa? Que somos muy verdes, que hay mucho color verde, o no. Entonces, rascar un poquito ahí, más allá del color, ¿no? De por qué se ha designado así a Valencia y aprovechar para dar todo el impulso que podamos este año para que se mantenga en los próximos años. Antes mencionábamos, Andreu decía, ¿no? Esto de la Albufera, del puerto también, que hemos titulado así la charla, pero también quería preguntaros qué creéis de que no se hable de otros espacios, ¿no? Que también están en una mala situación, pero que no reciben la atención que merecen pues, otros sitios como pues eso, la Albufera o la ampliación. Pues yo ahí sí que creo que tenemos dentro de lo que es el País Valenciano, tenemos un problema de valencianocentria, de efecto capitalidad absoluta, pero lo que a mí me resulta más hiriente es que desde Madrid solo se habla de Doñana y del Mar Menor, ¿vale? Por cuestiones además políticas, digamos, de confrontación con los gobiernos autonómicos, que es súper importante, Doñana y el Mar Menor, pero hay muchos más espacios desde el delta del Ebro a las Islas Cíes, pasando por toda la Sierra Cantábrica, algunas partes de Pirineo, con problemas, por ejemplo, por la explotación del tema del esquí y todo esto, hasta zonas interiores o desertificación, de zonas que igual no son tan bonitas, pero igual son muy productivas o representan más para la biodiversidad, porque la biodiversidad no es simplemente que sea muy verde, igual hay más biodiversidad pues, de aves esteparias o de algunos tipos de insectos en los monegros o en zonas de Ciudad Real que no en algunas marjales que pensamos que son fantásticas y en realidad pues no lo son tanto, ¿no? O lagunas como el Mar Menor, que al final es un uso turístico, iba a decir agrícola, en realidad es industrial, de industria agrícola, porque aquello de agricultura como tal tiene bien poco, ¿no? Entonces yo creo que tenemos una falta de conciencia de lo que es la realidad territorial de España, y en particular en el País Valenciano, de lo que es más allá de la Albufera, porque incluso a mí me cuesta cuando colaboro en algún medio de comunicación valenciano, los espacios naturales, y entonces me voy a la Albufera, me voy a la Calderona, que es una sierra que hay aquí al lado, y luego a algún punto muy icónico, ¿no? Pero, ostras, es que hay muchas más zonas húmedas, tenemos un catálogo de zonas húmedas alucinante, también interiores incluso, pero después de norte a sur, tenemos un montón de sierras, tenemos un montón, por ejemplo, de agricultura, siempre hablo de la huerta de Valencia, hay mucha más huerta, incluso huertas en algunas vegas interiores. Y creo que necesitamos una reconexión también con el territorio. Creo que al final es una cuestión de autopercepción, digamos, nacional, en el sentido de decir, ostras, hay que ir más allá de esto, ¿no? No podemos estar siempre mirándonos el ombligo y pensando que todos los recursos tienen que ser para estas zonas que, por muy icónicas que sean, están muy bien, pero igual tenemos una zona húmeda en Sagunto o en Pego o en Peñíscola que tiene una diversidad alucinante y recibe mucho menos recursos, mucha menos atención, afortunadamente también menos turistas en algunos casos, que creo que eso es positivo, pero creo sobre todo mi reproche viene de que en el programa, por no ir contra el gobierno, contra la derecha, en el programa de Sumar para las elecciones estatales del año pasado, la parte de transición ecológica y tal, haremos restauración ambiental, Doñana y Mar Menor. Chico, que hay muchos más sitios, pegar una pensada, o no digas ninguno y di ecosistemas prioritarios, etcétera.
Y yo creo que ahí tenemos un problema de que siempre estamos buscando como símbolos de lucha, símbolos por los que, digamos, bueno, pues levantar un poco la voz, pero creo que hay que ir más allá del símbolo y hay que reconocer el valor de la biodiversidad, el valor de los ecosistemas a nivel global, no solo porque haya uno que nos llame mucho la atención. Y en este caso la Albufera en Valencia, que está ligada a todo lo de Blasco Ibáñez y a un imaginario cultural y social muy, muy particular. A mí lo que me preocupa evidentemente la Albufera es un símbolo muy fuerte para la ciudad de Valencia y para toda la área metropolitana, pero creo que poner todo, que es muy importante conservarla, que no quiero decir lo contrario evidentemente, pero poner todo el esfuerzo en conservar la Albufera y dejar de lado muchos otros espacios que existen, pues creo que no sería una política inteligente. Al final lo que necesitamos son muchos espacios naturales en todas partes y no tienen por qué estar todos protegidos, no hace falta. O sea, la ciudadanía necesita naturaleza en general y no solo que todos vayamos el fin de semana a la Albufera porque necesitamos verde y necesitamos un sitio donde poder esparcirnos y ver naturaleza y ver biodiversidad, ¿no? También tener un parque aquí al lado donde poder bajar y disfrutar de la naturaleza, bueno, en un pequeño contexto más pequeño, pero también que conservar toda esa naturaleza que no es icónica, que no es emblemática, pero que es fundamental para nuestro día a día. Ahora que mencionábamos el ejemplo de Sumar, hace poco, antes de las elecciones europeas, estuvimos entrevistando a Teresa Rivera, la vicepresidenta y ministra, y nos dijo que el cambio climático no entiende de familias políticas ni de elecciones. ¿Estáis de acuerdo con esta afirmación? Sí, el medio ambiente en general. O sea, es que el medio ambiente, por mucho que nos creamos el ombligo del mundo y que somos aquí la especie todopoderosa, al final el medio ambiente lleva su ritmo, lleva su dirección. Nosotros lo afectamos y provocamos cambios, pero al final lleva su camino y evidentemente ni tiene en cuenta elecciones, ni partidos políticos, ni nada de temas políticos. Y ahí sí que creo que se equivoca la vicepresidenta, porque una cosa es que lo digamos aquí es el sentido, digamos, de que bueno, pues hay una serie de ciclos, de ritmos, de tal, pero creo que una política de primera línea tiene que asumir que las políticas marcan cuestiones ambientales, esos impactos, esas emisiones, y que las elecciones, ahora mismo, todas las elecciones son elecciones, digamos, nucleares en lo climático, y de que salga Biden o Trump, o de que salga un Parlamento Europeo de una forma o de otra, van a depender esas políticas. Entonces, una cosa es separar, digamos, la realidad física, que evidentemente va a un cierto ritmo, pero ese ritmo también se ve afectado por lo que nosotros hacemos. Y sí que creo que esa frase en boca de una vicepresidenta es muy peligrosa y sobre todo conduce a una especie, digamos, de, bueno, pues da igual, ¿no?, de quién esté. Creo que se puede asumir que no somos el ombligo del mundo, como decía Gemma, pero desde una postura también de entender cuál es nuestro papel y sobre todo que en su caso yo creo que es una declaración, digamos, que me sorprende profundamente, pero que no puedo dejar de remarcar como algo que creo que es profundamente equivocado también. Y a nivel europeo también bueno, se deciden muchas normativas, ¿no?, que tienen que ver con el cambio climático y la biodiversidad. Hace poco se aprobó definitivamente la Ley de Restauración de la Naturaleza. Sin embargo, en España, en estas últimas elecciones, votó menos de la mitad de la población, fue un 49,21%, menos todavía de los que votaron en 2019. ¿Veis que hay una falta de percepción entre el vínculo entre política y el cambio climático, y cómo incidir en la importancia de votar para decidir estas políticas entre todos? Bueno, yo creo que esto va más allá de... Sí, yo creo que más que el cambio climático. Yo creo que el problema de la poca participación de la ciudadanía en las elecciones, en este caso europeas, es porque consideran que Europa les viene lejos, ¿no? Si piensan que Europa les viene lejos, que es verdad que todas las políticas que tenemos aquí, al final, la mayoría vienen de Europa, pues
el único paralelismo que podemos hacer por hablar de cambio climático en este caso es que es lo mismo que piensan de cambio climático, que muchas veces piensan que les viene, que es algo que está muy lejano, ¿no? Pero yo creo que el tema de la participación en las elecciones va mucho más allá del cambio climático y la gente... Ojalá la mayoría de la gente fuese a votar pensando en el cambio climático. Yo tengo ahí... Podemos hacer una encuesta. Pero eso sí que se ha visto. Seguro que hay una encuesta que le ha preguntado. Que no es... Creo que había una vez discutiendo con un politólogo, me dijo un dato de estos de que solo el 2-3% de la ciudadanía vota con temas ambientales, no sino ambientales, digamos como prioridad. En plan de mi prioridad es esto. Y dentro de los ambientales estoy seguro que parte de ese 2-3% es de PACMA, en el sentido de que entienden el tema animalista dentro de la parte ambiental, ¿no? O sea que realmente, digamos, dentro de los partidos, vamos a decir, de los partidos, digamos, clásicos, generalistas, hay muy pocos votos que se distribuyan porque pienses cuál va a hacerlo mejor o peor. De hecho, a mí, una cosa que es muy curioso, porque cada elección hay siempre comparativas, en climática creo que se hacen unas cuantas, de bueno, pues qué partidos proponen qué cosas, ¿no? Una especie de check desde Greenpeace también y tal. A mí solo me ha llegado esta vez una pregunta de una persona por privado diciéndome, oye, ¿qué opinas? Y digo, hombre, no te voy a decir a quién votar, pero te digo un poco cuál es mi opinión, ¿no? De otros temas yo creo que hay muchas más preguntas y mucha más visceralidad. Esto al final es un tema secundario para muchas personas y después lo de Europa siempre queda lejos, y esto es una cosa que me fastidia particularmente, porque al final para lo que queremos queda lejos y para lo que queremos queda muy cerca. Para cuando Europa va contra el campo español y Europa va contra no sé menos y Europa nos quiere ahogar y Europa no sé cuántos, para lo malo está súper cerca y hay que ir contra Europa, pero para lo bueno no, Europa no vale, no, perdona, Europa dicta gran parte de nuestras políticas verdes, afortunadamente, porque al final es un mastodonte que va muy lento, debería ir mucho más rápido y mucho más lejos, pero va como va, y tenemos ahora esa ley de restauración de la naturaleza, tenía un lobby enfrente brutal, pero que ha conseguido salir adelante por la mínima, y yo creo que ahí la gente no es consciente de lo que significa Europa, pero a nivel laboral, a nivel ambiental, a nivel de derechos, digamos, ciudadanos, a nivel estructural, de económico, ni te cuento. Entonces, creo que hay como la gente tiene una percepción, yo mismo, muchas veces, dual de Europa, ¿no? Como que para algunas cosas está muy cerca y hay normativas europeas que cumplir, por ejemplo, el coche, tiene que cumplir la Euro 6, la Euro 5, no sé menos. Y después para otras cosas como, ¿y esta gente qué hace allí? Después tú vas y ves que se están haciendo cosas y que tiene mucho sentido y que van a acabar revirtiendo aquí de una forma u otra, pero hay una desconexión, yo creo, de política muy fuerte, que responde a otras cosas que creo que ni Gemma ni yo somos especialistas en el tema, pero a mí me llena particularmente de tristeza que las elecciones europeas, por lo que suponen, no hayan tenido más participación, aunque ha sido lo esperado, o sea, no ha sido tampoco una sorpresa. Bueno, ya la última pregunta que os quería hacer para hacer así un cierre, y después podemos pasar a la ronda de preguntas si queréis, es ¿qué reto personal o propósito tenéis como divulgadores? Así un poco abierto, pero... Yo lo he comentado antes, ¿no? Últimamente lo que estoy intentando es ver cómo explicar las cosas sin llevar a nadie a que quiera dejarlo todo y irse a vivir a una cueva, ¿no? Ahí aislado. Cómo comunicar el reto al que nos enfrentamos, pero sobre todo explicando qué ya estamos haciendo, porque creo que, bueno, hace poco fui a una charla de cambio climático y mira que sé de qué va, y me fui a mi casa con una depresión que dije, no puede ser, o sea, si yo... No sería yo, ¿no? ¿Era yo? si yo, sabiendo lo que sé, voy a una charla y me voy a mi casa diciendo, esto no hay por dónde cogerlo, pues mal vamos, ¿no? Entonces yo creo que una parte es la sensación esa de no hay por dónde cogerlo, porque al final es que cuando haces actividades de cambio climático, pues hay veces que pues el cambio climático, lo decíamos antes, es todo, ¿no? Entonces, una charla sobre cambio climático y hablamos de cómo afecta el agua, la energía, los residuos, los alimentos, de dónde compramos, cómo compramos, dónde viene, cómo lo fabrican, cómo no sé qué, cómo se gestionan los residuos, la energía, el agua, tal, no sé qué.
Y dices, madre mía, ¿por dónde empiezo? ¿No? Entonces, yo creo que hay que compartimentar, no nos podemos preocupar de todo al mismo tiempo. Es verdad que hay que hacerlo todo a la vez y muy deprisa, pero no la misma persona. Entonces, hay que dar como fracciones de margen de acción. Vale, pues yo me voy a centrar en este trocito de aquí ahora y cuando lo tenga ya dominado ya pasa a otra cosa, ¿no? Pero como fragmentarlo para que sea algo abarcable, porque todos los problemas que tenemos por delante no los podemos solucionar a la vez, a nivel individual. Luego, es importante también que es un reto de juntos somos más fuertes. ¿Cómo nos unimos para demandar que la gente que tiene más responsabilidad haga más cosas? Bueno, pues yo me siento ahora un poco culpable por haber generado estas... No, pero es que es verdad que al final yo creo que hay que aprender también de los errores y eso es un poco... ¿Qué quiero? ¿Qué objetivos? Uno, cambiar algunas cosas que no me acaban de gustar de cómo comunico, de cómo comunicamos, ¿no? Pero en particular en mi caso, pues oye, pues me gustaría hacerlo de una forma distinta, ¿no? Incorporar en parte el humor. Me acabo de leer un libro sobre humor negro aplicado al cambio climático. Es muy interesante porque habla de que los judíos en campos de concentración también hacían chistes, algunos muy bestias, reproducen algunos y son cosas loquísimas. Oye, pues igual puedo intentar, yo no tengo especial gracia, pero puedo intentar incorporar el humor para que la gente, pues si digo alguna cosa muy bestia, pero tampoco se vaya a casa muy deprimida porque se haya reído un poco, ¿no? O si no lo incorporo yo, pues hacerlo con alguien, ¿no? No sé. Pero eso para mí es una herramienta para el objetivo. El objetivo para mí es llegar más allá de la burbuja. Estamos todos súper contentos de habernos conocido en nuestras burbujas. Es muy fácil recibir aplausos por decir determinadas cosas. Cuando tú llegas a una audiencia y sabes lo que tienes que decir para generar aplausos, sabes lo que tienes que decir para que se vengan arriba, es que algo va mal. Algo va mal porque tienes que estar resistiendo todo el rato a decir el mensaje que quiere escuchar y la gente a la vez, no es que vaya mal solo por el emisor, también por el receptor, porque la gente parece que vaya ahí casi a comulgar en algunos casos, ¿no? A recibir una homilía y dices, no, perdona, yo creo que tenemos que estar con momentos un poco incómodos. Eso es otra de las cosas que quiero mejorar, que a veces me han puesto al lado de personas con las cuales pienso diferente o sin pensar muy diferente, pero que no he sido capaz, creo, de confrontar de una forma productiva, o bien porque la otra persona se ha impuesto de una forma así, o bien porque yo he decidido, oye, no, vamos a dar un mensaje unitario y mejor, ¿no? Y después, sobre todo, el ser capaces de salir de nuestro círculo de confianza y de confort. Sé que esto suena muy casi a coaching climático, hay que salir del círculo coaching climático. Coaching climático, es otra palabra. Pero sí que es verdad que al final lo más preocupante es que cuando tú sales de tu burbuja y llegas y acabas hablando de cambio climático, a mí me pasa una cosa, yo como muchos días cuando voy a dar charlas a Barcelona, como solo, ¿vale? Porque doy una charla, tal, me he pedido el día libre y luego digo, bueno, pues ya que estoy aquí, pues me voy a comer a algún sitio. Suelo comer en sitios que son barras. Inevitablemente, en las barras de 6, 8 o 10 personas, llega un momento en el cual, sin yo quererlo, porque yo estoy callado, leyendo mi libro, subrayando, acabamos hablando todos de cambio climático. Pero porque alguien me pregunta, oye, ¿y qué haces? ¿Qué tal? Y yo digo, no, estoy leyendo. ¿No? ¿Y de qué lees? No preguntes, por favor. Entonces, al final, la última vez en Barcelona, hablando del agua del grifo y de las emisiones y de la ropa, me he intercambiado teléfonos, me he intercambiado Instagram con gente que hemos acabado hablando de todo esto. Bueno, pues cuando uno sale de la burbuja a la que estamos acostumbrados en actos, pues, por ejemplo, como este, que es muy chulo, pero no deja de ser un acto de una revista climática, digamos que tenemos un alcance limitado, aunque cada vez mayor, afortunadamente, pero es limitado. Cuando uno sale, se da cuenta del tipo de preguntas que tiene la gente. Cuando digo gente normal, no me refiero a que sean ni tontas, me refiero a gente que no está familiarizada con esto en el día a día. Y dices, hostia, perdón, pues queda mucho trabajo por hacer, pero no de convencer, sino de que se empiecen a plantear determinados asuntos, ¿no? Y yo creo que mi objetivo, y en parte por eso me he dejado una temporada Twitter, mi objetivo es poner mis energías en otros sitios que me permitan llegar más lejos de lo que estaba llegando y que no refuercen tanto esa gratificación instantánea de los retweets, de los likes, de tal, o del aplauso fácil en un ambiente, digamos, entregado, ¿no? Yo creo que hay que ir a bregarse en sitios
Difíciles, ojo, eso no significa discutir con negacionistas, volviendo un poco al principio. Yo creo que con un negacionista no hay que discutir, pero sí que significa ir pues, a sitios pues que igual en una reunión de vecinos pues es complicado sacar algunos temas, pero igual hay que echarle valor y decir, oye, ¿por qué no pensamos en esto? Oye, ¿habéis pensado? Y es complicado, porque yo soy el primero que digo, no, hay que conocer a tus vecinos. Conocer a tus vecinos es más importante que comprarte un coche eléctrico. Ya, pero ¿quién es el guapo que después habla en el ascensor por la mañana a las 7:30? Yo no. Entonces me estoy obligando a sacar estos temas, a hablar, sin darles la chapa de tienes que hacer esto en plan sermón, ¿no? Y bueno, pues seguro que me equivocaré muchas veces, pero mi objetivo es llegar más lejos, mejor y con algo de humor si puede ser para no deprimir al personal. Yo creo que aunque la encuesta esta que decíamos del 80% que decía que sí, que tenían que... Yo creo que la mayoría de la gente está convencida de que hay un problema y que hay que hacer algo. ¿Cuáles otros retos de, por ejemplo, la educación ambiental? Pues que la mayoría de la gente, cuando, y esto es un tema ya así personal, cuando lo dices, sí, el cambio climático es muy grave, estoy convencido, tal, no sé qué, vale, ¿y qué haces? Reciclar. Y tú, vale, estupendo. Pues bueno, ese es un reto que tiene la educación ambiental de explicar a la ciudadanía que reciclar es importante, está bien y hay que hacerlo, pero aparte hay muchas otras cosas que podemos hacer, que están a nuestro alcance y que tienen mayor impacto, en este caso en la lucha contra el cambio climático, porque como decíamos antes, pues no todo es cambio climático, ¿no? El reciclaje es importante para otras cosas también, aparte en parte por el cambio climático, pero por ejemplo pasarte a una comercializadora de energías renovables es muy fácil, no te cuesta nada, no vas a pagar más, no tienes que hacer un gran esfuerzo y es algo que la mayoría de la gente no sabe que lo puede hacer. Entonces, bueno, pues dar esos mensajes también de qué otras cosas podemos hacer. Perdona, te iba a decir que no habíamos mencionado ni el oso polar ni el reciclaje. No, estamos terminando ya. Sí, el reciclaje es algo que sale siempre cuando hablas de cambio climático. Bueno, cuando hablas de medio ambiente en general. Siempre. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. No sé si tenéis alguna pregunta, aprovechando que están aquí. Os iba, porque a la misma edición, bueno, gracias por compartir el tiempo también. Os iba a comentar que habéis llegado a tocar el tema de la ley de restauración a nivel europeo, pero una reflexión también con todo lo que ha pasado, porque evidentemente está el lobby agroquímicos, al lobby cárnicos, entonces lo que a mí siempre me ha preocupado en esto es que al final pues, no se entienda esta capacidad transformadora de la biodiversidad. Entonces, con la ley de la naturaleza quizás nos ha perdido esta oportunidad también de decir cómo luchamos contra la pérdida de seguridad alimentaria a través de la biodiversidad. He seguido como bastante cómo se ha tratado el tema desde que se empezó la votación con todos los problemas y el límite. Y claro, medios especializados, sí, pero me ha costado mucho encontrar un análisis que hiciera esa conexión, ¿no? De que al final necesitamos, ¿qué necesitamos más? ¿Reducir los pesticidas? Sí, pero esta biodiversidad que están recuperada a través de la restauración de espacios naturales no ha llegado a alcanzar una convicción. Entonces, como también se quiere trabajar, bueno, pues más expertos en biodiversidad, pues... Y el doctor. El doctor. A mí también me parece que es una oportunidad perdida, porque al final, bueno, no sé si se habrá escuchado, digo por el micro, si repito la pregunta para... Sí, repítela, por favor. Sí, repítela, por favor. Nos preguntan desde el público, estoy mirando el micro como si la grabación fuera desde el micro, perdón, nos preguntan desde el público que si pensamos más o menos que se ha perdido un poco la oportunidad de establecer, digamos, una relación entre la biodiversidad, la ley de restauración de la naturaleza y la seguridad alimentaria, la soberanía, digamos, el podernos, tener más salud, digamos, todas las cosas positivas, y nos hemos centrado mucho al final en explicarlo casi como una batalla, digamos, puramente política sin incidir en la realidad, digamos, de lo que va a suponer. Yo creo que sí, y creo que se ha vendido fatal, porque se ha vendido como una especie de una parte de la agenda verde de Europa. Entonces la gente lo ha entendido, hablando un poco de las elecciones, como una imposición de Europa que no entiende muy bien para qué, y el que lo entiende, es decir, el que le va a llegar un cambio real, tangible, a su día a día, son algunos agricultores, que les va a suponer, es verdad, algunos cambios
a mejor en muchas cosas, pero eso les va a suponer cambios, un poco más de burocracia en algunos casos, un fastidio en tal, no voy a poder usar esto o lo otro, que es bueno para todos y todas. Pero el problema está que a quien le ha llegado y quien le va a tocar un poco su día a día, lo ha percibido siempre como negativo. Y el resto lo hemos visto en positivo, pero como una cosa muy etérea, ¿no? Como, bueno, sí, es bonito, es bueno restaurar la naturaleza. Entonces, ha habido una descompensación porque quien se oponía lo hacía desde un punto de vista visceral y muy directo, es decir, yo no quiero que pase esto, esto y esto y esto, y sin embargo los defensores de la ley no sabíamos, incluso yo mismo, es decir, ¿en qué va a cambiar mi día a día si se aprueba la ley? Pues sinceramente no te lo sé decir, aquí un año. Un agricultor, o un terrateniente mejor dicho, no un agricultor, sino estos grandes terratenientes, sí que te va a decir, oye, pues va a pasar esto, esto y esto, ¿no? Voy a dejar de ganar este dinero, o no voy a poder poner este producto, voy a tener que destinar este porcentaje de mi tierra a restauración ecológica. Él sí que te lo va a decir y en negativo. Y creo que ahí efectivamente, y en un momento en el cual el tema de la soberanía alimentaria está muy, o debería estar un poco más en el debate y en el plato, se ha perdido la oportunidad de hablar de lo importantísima que es la biodiversidad para eso, para nuestra salud en los ecosistemas naturales y para nuestra salud en las ciudades, porque esa ley de restauración de biodiversidad, que es otra de las cosas que la gente se cree, parece que solo sirva o para fastidiar a agricultores o para un parque nacional que no vas a visitar más que una vez en tu vida. También está hablando de las ciudades, también está hablando de zonas periurbanas, también está hablando de los alcorques, de los parques, de los solares y del aire que respiramos. Y yo creo que ahí se ha perdido esa oportunidad y, como muy bien dices, solo se ha podido leer en cosas muy especializadas. Sí que es verdad pues, que en revistas como Climática o que en algunos medios generalistas que tienen una buena sección de medio ambiente y tal, pues ahí sí que se ha podido ver incluso alguna pieza del estilo de los 10 puntos más importantes pero aún así han sido muchas veces demasiado genéricos. Y yo lo que espero es que una vez aprobada, ahora que toca el despliegue, digamos, legislativo, los reglamentos, las transposiciones, etcétera, etcétera, que ahí sí que se haga un esfuerzo, y vuelvo a insistir en la educación ambiental. La educación ambiental no es solo educación del reciclaje o educación climática, es educar también en por qué la biodiversidad es importante, por qué necesitamos la naturaleza y por qué también incluso vamos a comer mejor, vamos a estar más sanos con este esquema de One Health, ¿no? De una salud, ¿no? La salud planetaria que nos incluye a nosotros. Y yo creo que esto, espero que ahora sí, que alguna mente pensante de Bruselas pues lo vea claro y diga, ha ido por muy poco, algo hemos hecho mal explicando esta ley, vamos a hacerlo mejor desplegándola. Sí. ¿Hasta qué punto la agenda climática y ecológica forma parte de un pack ideológico y entonces resulta imposible convencer a alguien que ya está posicionado? ¿Me he explicado? Sí. yo creo que no debería ser así. No digo que no sea así en algunos casos, que no debería ser así y al final, si tú piensas, nuestro objetivo final es vivir mejor. O sea, que los eventos climáticos tengan menor impacto, que tengamos mejor salud, que el aire que respiramos, no digo contaminación atmosférica, pero que también pues, está relacionado y sea de mejor calidad. Al final hay que dar ese mensaje de que el objetivo final es común para todos, ¿no? Creo que, como lo de que decía en las entrevistas, ¿quién puede decir que está en contra de que vivamos mejor o que tengamos mejor salud o que tengamos mejores alimentos, ¿no? Entonces hay que ir por ahí para buscar los puntos en común. Yo creo que tampoco es algo tan sesgado. Sí que es verdad que normalmente pues hay como esa idea, ¿no? De que este tema climático es de unos determinados partidos. Pero al final depende de personas también. Y luego tenemos la suerte, como decíamos, de que Europa ha legislado, hay unas legislaciones que también hay que cumplir. O sea, que tampoco hay cosas que las tienes que hacer sí o sí. Yo ahí sí que creo que hay un cierto pack que igual no he sabido romper a veces, pero sí que me he encontrado, además con distintos tipos de packs. O sea, packs de un extremo, packs de otro.
algunos packs que me generan, una cosa que a mí como divulgador me causa mucha desazón es cuando me invitan a una charla, pero es una feria en la que al lado te curan con cristales y cosas así. Entonces yo de hecho rechazo ese tipo de invitaciones. Entonces creo que hay distintos packs que lamentablemente a veces se cumplen los estereotipos en distintos espectros de la realidad sociológica, pero también que se pueden romper, que sobre todo cuando primero no coges la parte por el todo, no dices, vale, como tienes esta idea, ya vas a pensar todo esto, y luego intentando no cambiar, sino aportando, o sea, hablando de forma natural, aportando datos y situándote en su situación, porque al final yo creo que uno de los grandísimos errores que hemos cometido, antes me pedías errores y cosas de estas y otra vez, uno de los grandísimos errores que hemos cometido es hablar como si tuvieran que saberlo todo, como si fueran tontos por no saberse todo esto del cambio climático, como si fueran casi malas personas. Gemma me lo dijo una vez, como un reproche, digamos, otro, no me lo dijo, pero dijo muy bien dicho y aparte me ayudó a darme cuenta, por eso me acuerdo. Habíamos dado una charla a unos estudiantes de periodismo y yo había ido un poco rápido metiendo mucha caña, con muchas imágenes. Y después digo, hostia, no han preguntado casi nada. Y me dice, a ver, piensa que lo que tú llevas 6 años estudiando y sabiendo y digiriendo, se lo acabas de vomitar en 1 hora. Es normal que estén hasta en shock. Entonces yo creo que ahí tiene razón, ¿no? Que al final hay que hacerlo de otra forma. Y sobre todo hay que plantearse que las preguntas que nos hacen muchas veces no son preguntas estúpidas, hay preguntas, aunque la respuesta nos pueda parecer evidente, la pregunta es legítima y es conveniente. Es decir, ahí, oye, y no podría, desde los negacionistas, ¿y no podría ser el sol que está petando mucho más fuerte ahora? Esa pregunta es normal y yo quiero que la gente se la haga para poder explicarle que no es el sol, porque el sol en realidad ha bajado su actividad desde los años 60, etc. Pero la cuestión es que muchas veces hemos comunicado, digamos, con un halo de superioridad, de engreimiento. Digo, hablo en plural porque yo seguro que lo he hecho alguna vez, conscientemente, evidentemente no, pero estoy seguro que lo he hecho y lo he hecho mal. Entonces creo que tenemos que dar un paso atrás y decir, a ver, hay que plantearse que si una persona me pregunta esto, no es que sea mala persona, no es que quiera contaminar o no es que sea muy inútil, es que igual no ha tenido la oportunidad o nadie se lo ha explicado o nadie. Y cuando hablamos de packs, pues es verdad que puede haber gente que mediante una cosa se haya ido introduciendo a otros temas, entonces de pronto tenga mucha sensibilidad ambiental, mucha sensibilidad animalista, mucha sensibilidad, digamos, para actuar frente al cambio climático, y que eso vaya aparejado a otras cuestiones ideológicas o de creencias que no nos gusten tanto, y entonces lo que hay que intentar es separar y usar esa parte, digamos, que creemos útil para el cambio, ¿no? Y para que la persona vaya dándose cuenta y vaya entendiendo cuál es su papel y también que cada persona llegará hasta un punto. Al final la cuestión no es uniformizarnos a todos y que todos hagamos lo mismo, tengamos la misma concienciación y el mismo compromiso, sino que más o menos vayamos. Pero yo me he encontrado packs a un sitio y a un lado y a otro, y hay algunas veces que de tan prototípicos que son, dan un poco hasta risa decir, hombre, pues es que lo cumples todo, parece un bingo el bingo del negacionista, el bingo del tal, el bingo de... ¿Y el auge del pensamiento mágico afecta a la comunicación climática? Yo creo que afecta a toda la comunicación científica. Desde el cuestionamiento, digamos, o sea, desde el cuestionamiento de la propia evidencia empírica, es decir, al final se está perdiendo lo que es la transmisión, o sea, la comunicación, la divulgación científica, de divulgar la ciencia que hay detrás del cambio climático, ese cuestionamiento constante, ese descreimiento de cómo funciona la ciencia y el papel que tiene la ciencia, a la vez que a la ciencia se la puede cuestionar, por supuesto, y cómo se ha estructurado y cómo se comunica y cómo se hace, ¿no? Pero creo que sí que tenemos un problema con el pensamiento mágico a todos los lados. También está el pensamiento mágico de alguien lo solucionará porque mágicamente creo en la tecnología, ¿no? Y creo que a mí al menos me resulta un obstáculo algunas veces para comunicarlo en función de la audiencia. Es que ojalá, ¿no? Sí, no, es que ojalá. Es que claro, es algo que cuando estás ahí tan agobiado dices, ay, ojalá venga alguien y ojalá no diéramos ninguna charla más ni se vendiera un libro más. Es que es súper curioso porque nos dedicamos a una cosa
y pensando que ojalá estemos equivocados. Que ojalá dentro de 5 estuviéramos en el años paro. vengas aquí un día y digamos, mira, ¿sabes qué? Nos equivocamos. Y súper felices, oye. Yo sería la persona más feliz del mundo. Sí, no tenemos trabajo, pero oye, Y felices. eso es lo que ahí se equivocan, porque dicen, no, es que queréis tener razón, es que estáis ahí empeñados en tal". Que no, en serio, que no conozco ninguna persona, ni desde la educación ambiental, ni desde el técnico de medio ambiente y cambio climático, ni desde la ciencia, que quiera tener razón. O sea, estamos todos queriendo estar equivocados, pero muy equivocados. Lamentablemente, pues no es así en esa parte esencial, que es que estamos en emergencia climática y tenemos que seguir actuando y actuar más ya. Para una más. Sí, claro. También desde el punto de vista de la educación ambiental, claro, muchas veces nos centramos en las etapas más jóvenes, pues yo creo que he hecho en falta también como unas escuelas de adultos. O sea, ¿por qué no estamos, no sé si se está trabajando en esta línea? Porque al final, claro, el porcentaje de población menor de 18 años o universitario, pues llega hasta donde llega, y luego tenemos una gran cantidad, claro, lo puedo hacer a educación a nivel familiar, educación en mi entorno para las personas más mayores, pero se queda ahí. Hasta acá un punto que Andrés sabe que soy especialmente pesada con esto. Siempre que me dan la oportunidad, la educación ambiental no es solo para niños y niñas. Es más, es que la educación ambiental fundamental es esta que estamos haciendo aquí. La educación ambiental, la fundamental, la transformadora, es la que haces con políticos y políticas, con la clase política, con la gente que tiene empresas, con las amas y los amos de casa que toman decisiones de con quién contratan la energía. Los niños y las niñas no van a contratar la energía de su casa, ni deciden cómo van de viaje, ni siquiera normalmente deciden cómo van al colegio, si van en coche o van andando. Está genial y yo creo en la educación ambiental en las clases escolares, pero esto de hay que educar a las generaciones futuras es que ya se nos ha pasado, porque es que ya estamos las generaciones. Yo soy generación futura de la educación ambiental de hace muchos años. Y bueno, pues somos un ejemplo de que la educación ambiental ha funcionado, ¿no? Más o menos. Igual no está muy orgulloso de nosotros, pero algo ha hecho, ¿vale? Entonces, la educación ambiental de las generaciones futuras debe dejar paso a la educación ambiental de las generaciones actuales que están tomando decisiones. Actualmente, la población escolar ya se educa en cambio climático. Ya el cambio climático forma parte del currículum. Ya saben lo que es los gases de efecto invernadero, las causas del cambio climático, las consecuencias, y lo estudian durante varias etapas de su currículum. Con lo cual ya se supone que serán unas generaciones que estarán más formadas a nivel técnico en las bases científicas del cambio climático. Lo que necesitamos es educación ambiental para la gente que actualmente está tomando decisiones, que compra, que decide cómo se mueve, que decide dónde va de viaje, todas esas cosas. Suscribo. Muy bien. Soy muy pesada con esto. Vale, bueno, pues nada, hemos hablado de retardismo, de buenas y malas prácticas, que son temas que tratamos en el magazine, así que para agradeceros que habéis asistido, si queréis, ahí detrás tenéis algunos ejemplares y si compráis alguno hoy os regalamos la edición anterior que va sobre biodiversidad y otros temas que son atemporales, así que os animo a echar un vistazo y nada, que muchas gracias a Andreu, Gemma, a la librería Arribada y a vosotros por asistir. Muchas gracias.